está gastando. Tenemos dos tensiones solamente acá, divididas teóricamente. E sub i igual a E sub L y E sub D. Si todo esto se está gastando en obtener una E sub 0, que si yo desde acá entro a la característica de vacío, me daría esta E sub 0 de cortocircuito, pero la máquina está en cortocircuito no la puedo medir. Al estar en cortocircuito en bornes tengo 0 voltios. Entonces, ¿en qué se está gastando eso? En compensar la E sub D por un lado y ¿qué más? La E sub i. La E sub i. Entonces todo esto se va a llamar tita sub i. Y acá identificamos un punto al que se le llama A, otro al que se le llama M, y si unimos N con el original de la excitación que habíamos dibujado, a ese se le llama M. No, perdón, este es N, para no confundirles de nomenclatura, y este es M. El triángulo de Pottier, ¿quién es? AMM. ¿Quién es AM? ¿O qué es AM? AM en el módulo, digamos en la escala apropiada, es igual a la fuerza electromotriz en sub D. La fuerza electromotriz en sub D es igual a I por XD. Yo sé para qué valor de corriente lo estoy trabajando, para la corriente nominal. Entonces, ¿qué quiere decir? AM es la fuerza electromotriz de dispersión nominal, que corresponde a corriente nominal. Por ende, es obtenida por la corriente nominal. Yo siempre voy a tener la máquina funcionando en corriente nominal para decir E sub D va a ser siempre constante. No. Pero esto me permite solucionar el problema. ¿Por qué? Porque de acá puedo despejar directamente XD, que va a ser igual a E sub D nominal dividido y nominal. Y una vez que obtuve XD, ya sé cuál es la constante, porque se va a mantener constante, por la que voy a multiplicar cualquier corriente para la que esté trabajando, que me va a dar la fuerza electromotriz de dispersión de esa condición de funcionamiento. De la misma manera, estos tita sub i que se obtienen acá, que son AM, son igual a tita sub i, nominales, que son igual a 0,45 zeta m n por la corriente nominal dividido P. Todo lo que interviene en el cálculo de tita sub i son constantes multiplicadas por la corriente. Por ende, si en este momento conozco la corriente, puedo calcular cuánto vale el producto de todas las constantes. No voy a saber cuánto vale zeta, cuánto vale n, o cuánto a P lo voy a conocer porque depende de eso la velocidad de la máquina. A M lo voy a conocer porque es el número de polos, de fases. A 0,45 lo voy a conocer porque es 0,45. Pero no, si la máquina la he comprado y no la puedo desarmar, no voy a saber cuánto vale zeta, no voy a saber cuánto vale M. Pero todo el producto de 0,45 zeta mn dividido P, lo puedo calcular a partir de acá, descomponiendo y diciendo 0,45 zeta mn sobre P es igual a ¿qué? A los tita sub i nominales que saco de ahí de la característica, dividido ¿quién? La corriente nominal para la que estoy trabajando ahora. De ahí en adelante este valor es constante. Lo multiplico por cualquier valor de corriente a la que haga trabajar la máquina y me da la reacción de inducido que yo necesito para esa condición de cambio. Esa es la importancia del triángulo de Pottier. Ahora, como ustedes han visto en el práctico, ¿es así de fácil? ¿Yo voy y trazo el triángulo de Pottier de esa manera? No, porque para trazar ese triángulo de Pottier necesito entrar por ordenadas con E sub D. ¿Cómo diablos mido E sub D si es una fuerza electromotriz interna de la máquina? Que de hecho a la máquina la tengo en cortocircuito. Si voy y mido en bornes tengo 0 voltios. Es una descomposición teórica de fuerza electromotriz. Entonces ahí viene la solución práctica que nos da Pottier, en donde Pottier dice no se calienten demasiado. Con dos ensayos se soluciona el problema. Primer ensayo, este que hicimos acá. Olvidémonos de cómo hemos trazado el triángulo. Sabemos que si ponemos en cortocircuito la máquina y le hacemos circular la corriente nominal, tenemos el primer punto que se llama M. Luego de eso nos dice, abran los bornes, apaguen a la máquina para que no le pegue una patada, conéctenle una carga inductiva lo suficientemente grande, pónganla a girar nuevamente a velocidad nominal
existe la y D de la excitación necesaria para que la corriente que circule sea la nominal. Entonces, vamos a tener una excitación, como le hemos conectado una carga inductiva a bornes, ¿vamos a ir teniendo esta excitación para que circule la corriente nominal? No, le vamos a tener que dar una mayor. Tal vez esta quita la excitación es en cero que tenemos ahí. ¿Qué nivel de tensión vamos a tener en bornes? ¿Va a seguir siendo cero si ahora hemos conectado una inductancia? No. Entonces vamos a tener una excitación mayor y una excitación y una tensión que dejó de ser cero. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Que si la carga inductiva que le hemos conectado me exige para dejar circular la corriente nominal toda esta excitación, ese punto al que se le va a llamar N' va a estar acá. Después lo vamos a rehacer al análisis sin las rayas previas para que lo puedan ver bien al trazado para cuando tengan que hacer el recuperatorio del parcial. O ya tienen las notas. ¿Lo entienden todavía? Listo, entonces nos va a servir para el recuperatorio. Les voy a contar de par. Esto era para darle herramientas a Palazuelo para que pudieran no probarlo. Entonces, el punto N' cabe ahí. Toda esa excitación es la que le estamos dando a la máquina para que ahora con carga inductiva tenga esta tensión U sub F en bornes. Toda esa excitación que necesita, ¿en qué se gasta ahora? La cuestión es muy simple. El diagrama vectorial cambia. Lo vamos a hacer acá en chiquito. Le suministramos la excitación necesaria, tita de excitación N0 para seguir con ese mismo nombre. Aparece la fuerza electromotriz de sub 0. Le conecto la carga inductiva y la carga inductiva ¿qué va a hacer? Que la corriente circule en la misma posición vectorial cuando la máquina está en cortocircuito, porque sigue siendo inductiva pura. Eso hace que aparezcan los θ sub i o los θ sub l según la máquina sea de rotor cilíndrico o de polos salientes. Entonces, esos θ sub i nos dan la fuerza electromotriz E sub i o E sub l según la máquina sea rotor cilíndrico o polos salientes. ¿Tenemos campo transversal? No, porque la carga es puramente inductiva y el campo es puramente longitudinal. ¿Qué tenemos que sumar entonces luego de sub i? La fuerza electromotriz es sub d. Luego vendría la I por R1, pero estamos despreciando R1. ¿Por qué ahora no hemos llegado hasta el origen como lo hicimos antes? Porque ahora hay tensión de bornes. Entonces lo que nos queda acá es la tensión U sub F. Entonces, todos estos amperios vuelta que le estamos suministrando ahora a la máquina, ¿en qué se gastan? ¿O para qué se usan? Para producir E sub i, para producir E sub d, para producir U sub F. ¿Qué diferencia va a haber entre los θ sub i del caso cortocircuito y los θ sub i del caso inductivo? ¿Van a ser diferentes? Aquí eran igual. 0,45 psita mni sobre P. ¿Qué debe cambiar dentro de esta ecuación para que θ sub i cambie en aquel esquema con respecto al primero? ¿Cuál es la única variable que tenemos? La corriente. ¿Con qué tipo de carga estamos trabajando? ¿Qué dijimos? No, más allá de la inductiva, el módulo de la carga, de la corriente. Nominal. En ambos está circulando la corriente nominal. Si en ambos está circulando la corriente nominal, θ sub i es la misma para ambos casos. Luego de eso, si supusiéramos acá esa parte teórica que hicimos recién, si la corriente es la misma en ambos casos, ¿qué pasa con la E sub d? La E sub d es igual a I por XD. La XD no cambia nunca una vez que construimos la máquina. Si ponemos en ambos corriente nominal, en ambos E sub d es lo mismo. Si en ambos E sub d es lo mismo, los θ sub d son iguales para ambos casos. Entonces, ¿qué nos dice Pottier? Agarremos esta excitación que tenemos acá, que no sabemos cómo está dividida, pero sabemos que es θ d más θ i, y traigámosla acá al extremo de N', a partir del punto N'. Y acá ubicamos el punto O', porque trasladamos el segmento, más allá de que no me haya quedado la escala. Luego, el triángulo este teórico que habíamos trazado tiene un cateto que es
la característica de entrehierro. Entonces, tracemos por O' una paralela a la característica de entrehierro. Donde se intersecta con la característica de vacío, nos da el punto M'. Si desde M' trazamos una vertical hacia abajo, acá obtenemos el punto A'. Y si unimos M' con N', no hemos formado más que el triángulo teórico que trazamos recién. Trazado a partir de dos ensayos. En donde esto era teórico, por ende, MA igual a E sub D no era factible determinarlo. Pero a M'A' igual a E sub D sí lo podemos determinar porque acabamos de trazar el triángulo. A'N', que es θ sub I, acá no lo podíamos determinar porque no sabíamos cómo se descomponía E sub I respecto de E sub D en el diagrama vectorial. Pero acá, por la mecánica de trazado del triángulo, nos quedó todo dividido y pudimos obtener. ¿Por qué el triángulo, aparte de permitirnos obtener θ sub I y E sub D, θ sub I y E sub D, nos permite trazar la característica magnética sin tener que hacer tantos ensayos? Porque si nosotros agarramos y el lado M'N' lo desplazamos paralelo a sí mismo, haciendo que M' se mueva sobre la característica de vacío, N' se desplaza sobre la característica magnética. Entonces eso que yo le decía de ponerlo en cortocircuito, lo hacemos solo para el ensayo de corto. Que después le poníamos una inductancia, otra inductancia, otra inductancia, otra, y así vamos trazando la curva, no es necesario. Ponemos cortocircuito y una sola inductancia que nos dé una tensión lo suficientemente alta. Con eso trazamos el triángulo. Conocido el triángulo, conocemos MA', que es un dato E sub D. Conocemos A'N', que es θ sub I, para corriente nominal, con todos los análisis que hicimos recién al respecto. Y después agarramos y el lado M'N' lo trasladamos paralelo a sí mismo, haciéndolo pisar siempre sobre la característica de vacío, y el otro extremo se mueve siempre sobre la característica magnética. Y ahí tenemos las dos primeras características que necesitamos. Para no rayar más el esquema este y poder trazarle arriba la característica de cortocircuito, como total ya hemos terminado con la magnética, borramos acá y hacemos un simulacro de lo que ustedes hicieron en el práctico e hicieron en el parcial para trazar el triángulo de Pottier y por ende obtener θ sub I y E sub D. Don Palazzolo les debe haber dado la característica de vacío. ¿Y qué más les dio? Una serie de datos. Seguramente les debe haber dicho, para esa característica de vacío, si nosotros a la máquina la ponemos en cortocircuito para que circule una corriente igual a la corriente nominal, necesitamos darle este valor de excitación. Que según lo que sabemos allá se va a dividir en dos partes, en θD y en θI, pero no sabemos dónde se divide porque a E sub D no la podemos obtener. ¿Qué otro dato les da Don Palazzolo para hacer el trazado de los ejercicios de estas características? Le dice, si le conectamos una inductancia pura, lo suficientemente grande en cuanto a valor de reactancia, para que circule la corriente nominal, necesitamos darle esta excitación y para ese valor de excitación la tensión de Bornes es esta. Le da 2 puntos. Si a la máquina la ponemos con esa carga inductiva de una determinada cantidad de ohms, necesita esta excitación para que la tensión sea la nominal. Entonces, ¿qué tenemos acá? El punto N y acá el punto N'. ¿Qué nos dice Don Pottier? Bien, cuando estemos en el punto N', necesitamos, me lo voy a correr un casito más a la izquierda porque si no, no nos va a dar. Para este punto N', respecto del N, como la corriente sigue siendo nominal, en reacción de inducido y dispersión,
se gasta la misma cantidad de amperios vueltas. Entonces llevemos el segmento ON al punto N' de manera de obtener el segmento acá, al que le vamos a llamar O'N'. Por O' tracemos una paralela a la característica del hierro. Donde esa paralela se intersecta con la característica de vacío, tenemos que M'. Si unimos M' con N', tenemos el lado del triángulo que si lo desplazamos paralelo a sí mismo, desplazándose sobre la característica de vacío, ¿qué nos da? La característica magnética. U sub F como función de θ de excitación, U sub F inductiva para excitación, en función de la excitación para corriente igual a corriente nominal. Lo importante de esto no es trazar la característica magnética. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué obtuvimos a partir de conocer el triángulo? La excitación de sub F. Si nosotros desde M' trazamos una vertical, acá obtenemos el punto A', en donde A'M' es igual a E sub D nominal, de corriente nominal. Y de ahí despejamos la reactancia de dispersión. En donde sabemos que A'N', ¿a qué es igual? A θ sub I o a θ sub N, según la máquina sea de rotor cilíndrico o de polos salientes. A partir de ahí podemos despejar las constantes asociadas a θE y θL para dejarlas como independientes de la corriente y después para cualquier valor de corriente calcular el respectivo θ sub I de la misma manera que a partir de la reactancia de dispersión para cualquier valor de corriente su respectiva sub D. Esa es la utilidad del diagrama del triángulo de Pottier, en donde no se lo traza acá abajo, se lo traza arriba a partir del segundo ensayo, pero sabiendo que tenemos acá en el primer ensayo, que esta excitación es la necesaria para mantener la fuerza electromotriz de dispersión y la fuerza electromotriz de reacción de inducción. ¿Se entiende? Seguimos entonces. Si no hay dudas, yo avanzo. Los dos ejemplos serían el de vacío y el que se hace. Y uno con una carga inductiva lo suficientemente grande como para que la tensión se aproxime a la nominal en bornes. O sea, que te alcance a quedar. Viste que yo recién les dije, uy, lo voy a correr un poco más a la derecha porque si no, no me va a dar. Lo suficientemente a la derecha y arriba como para que la paralela a la característica de entre hierro se alcanza a situar a la derecha de la característica de entre hierro. Si no, no había intersección nunca, digamos. Ese es el único cuidado que hay que tener. Hay que buscar una carga inductiva que sea coherente con la potencia de la máquina. A ver, porque vamos a hablar de tensiones próximas a la nominal y corriente igual a la nominal. ¿Qué quiere decir? Si estamos ensayando un generador de 5 kVA con una carga inductiva de 4 o 5 kVAr, está perfecto. Pero si estamos queriendo ensayar un alternador de 600 megavatios, necesitaríamos una carga inductiva de 600 MVAr. Si a estos generadores ya los tenemos instalados en una central, ¿qué podemos llegar a usar como carga inductiva? No voy a poder obtener una carga inductiva semejante. Un transformador en vacío, ¿no? Un transformador en vacío, pero el transformador en vacío te va a consumir una corriente que es la de vacío. El transformador del generador tiene la misma potencia que el generador, a plena carga. Cuando está en vacío, ¿qué potencia consume un transformador? Tiene un consumo. ¿Cuánto consume un transformador en vacío? Ya no me acuerdo. ¿Lo vieron en Máquinas 1 el año pasado ustedes? Yo Máquinas 1 la tuve en el 97. ¿Qué potencia consume un transformador en vacío? ¿Sí? Del 3 al 5%. ¿3 al 5%? No. 1.8, mucho ¿no? menos. 1.8 por ahí. ¿En vacío la potencia consumida? 1.8, ¿no es? Me acuerdo de nominal. Bueno, Está en vacío. siguen tirando números. 0, algo, muy poquito. Conclusión. Un transformador en vacío, 1,8 es lo mismo, 10% es lo mismo. Imaginemos que tenemos el peor de los transformadores, tiene un consumo en vacío del 10%. Si yo le conecto un transformador en vacío de 600 MVA al generador de 600 MVA, le voy a estar conectando una carga de 60 MVA.
Claro. No es lo que necesito. Ni hablar teniendo en cuenta que el transformador va a ser mucho más eficiente que eso, no va a tener tanto consumo. Entonces, no es esa la solución. Pero en las grandes centrales, no vamos a hablar del caso embalse porque no es el típico, pero en las grandes centrales, por ejemplo, las hidráulicas donde tienen más de un generador, ¿Cómo se conectan entre ellos? Los se rodados. puede utilizar uno de los generadores como motor y darle la excitación suficiente o necesaria para que consuma corriente inductiva pura. Hacerlo funcionar como una inductancia. Recuerden, regulándole la excitación a un motor síncrono podemos hacer lo que se comporte como motor, produciendo potencia mecánica, o como inductancia pura o como capacitancia pura. Y entre medio todo lo que queramos. Lo hacemos trabajar como inductancia pura. A ver, no es lo más común que esto se haga en generadores de gran potencia. Es para ensayos que podemos hacer en un laboratorio o en fábrica de transformadores chiquitos, de generadores chiquitos. Entonces, tenemos las utilidades y la forma de trazar característica de vacío y característica magnética. ¿Cuál nos queda? Característica de cortocircuito. Es decir, para la característica del cortocircuito ya conocemos un punto que fue el del diagrama vectorial que habíamos representado recién para tita de excitación nominal de cortocircuito. Pero la corriente de cortocircuito, ¿desde dónde arrancará cuando la queremos representar? A ver, la de vacío arrancaba desde el origen. La magnética desde el punto N. La de cortocircuito, donde vamos a medir amperios en función de los amperios vuelta de excitación. A ver. No. Infinito. Acá tuvimos que ir a esta tita de excitación de cortocircuito para hacer que circule la corriente nominal. Ahora, cuando yo pongo un cortocircuito en la máquina, acá vamos a trazar ahora la característica en donde vamos a medir corriente de cortocircuito en función de los amperios vuelta de excitación. Al estar en cortocircuito no hay carga alguna. Lo único que tenemos en cuenta acá es que esta es para U sub F igual a 0. ¿Por qué? Porque está en cortocircuito. Entonces la ponemos en cortocircuito. ¿Qué pasa si yo no le doy excitación a la máquina? ¿Circula corriente? No. Entonces nuestra característica de cortocircuito nace también en el origen, igual que la de vacío. ¿Y cómo crece? ¿Cómo crece La corriente. ¿Cómo se representa? A ver, si estuviésemos haciendo el ensayo experimental del que hablábamos recién. Tenemos la máquina construida, le hemos trazado la característica de vacío, le pusimos dos cargas, una en cortocircuito y una inductiva, y trazamos la magnética, y ahora vamos a trazar la de cortocircuito. Ponemos cortocircuito, pero en el cortocircuito del transformador, del generador, perdón, intercalamos un amperímetro, poniéndole en corto. Ahí y acá, cerramos todo. La ponemos a funcionar a velocidad nominal. Le suministramos tita de excitación, que estos titas de excitación van a ser variables. Arrancamos con 0, estamos en el origen. En la medida que le comenzamos a subir la excitación, la corriente va a comenzar a crecer. Hay un punto rápido que podemos determinar con lo que hemos hecho recién. Nosotros sabemos que cuando a la máquina, una vez que hemos trazado el triángulo, si a ese triángulo lo traemos acá al origen nuevamente, ahora que ya lo conocemos, para esta excitación, tita de excitación nominal, hemos obtenido la E sub D que tenemos acá. ¿Y a qué es igual E sub D? E sub D es igual a I por XD. XD es una constante. Si yo en este punto la máquina la tengo en cortocircuito, esta E sub D, ¿a qué es igual? A la reactancia de dispersión por la corriente de cortocircuito correspondiente a esta excitación. ¿Qué quiere decir? E sub D es proporcional a la corriente de cortocircuito siempre. Entonces, si para esta excitación tengo esta E sub D, tengo entrada por ordenada, entrada por abscisa, y acá tengo uno de los puntos de la característica del cortocircuito. A este punto le podemos llamar el punto B.
Entonces sabemos que la característica del cortocircuito pasa por el origen y pasa por B. Porque acá hemos cambiado de escala, ahora estamos midiendo amperes. Entonces hemos transformado la E sub D en una medición indirecta de la corriente de cortocircuito. Y de ahí surge que, sin mayores errores, la curva de cortocircuito, de corriente de cortocircuito, es recta. Si es recta y conocemos dos puntos de ella, la conocemos. Entonces esta es nuestra característica. Alarguemos un poquito más, ya que hemos agarrado donde habíamos puesto el nombre. Es nuestra característica de cortocircuito. ¿Por qué es recta? Si yo hago un análisis, fíjense, la de vacío arrancaba recta, pero luego de eso se saturaba. La magnética arrancaba recta y luego de eso se saturaba. ¿Por qué la de cortocircuito es recta? Por una cuestión muy simple. Cuando yo le aplico esta tita de excitación N0 a la máquina, ¿la máquina está saturada o no está saturada con esta excitación? ¿Cómo sabemos si está saturada? Con la característica de vacío. ¿Cómo sabemos si está saturada? Si estamos a la izquierda o a la derecha del codo de saturación. ¿Está saturada para esta excitación la máquina? Sí. ¿Qué quiere decir? La E sub 0 que obtenemos acá es una FEM saturada. Pero cuando yo con esa excitación a la máquina la pongo en cortocircuito, va a circular una enorme corriente de cortocircuito, va a tener ese valor, cuando para corriente nominal tenía solo este valor. ¿Qué quiere decir? Es el doble de la nominal. ¿Por qué? Porque para tita de excitación MCC estaba circulando corriente de cortocircuito igual a corriente nominal. Si yo acá este valor lo saco ordenadas, ¿qué veo? Es el doble de la corriente que tenía antes. Estamos al doble de la corriente nominal. Ahora, ¿qué pasa? Esa corriente de cortocircuito produce unos tita sub I que están en oposición a la excitación. Y recuerden esto, yo les dije alguna vez, por ahí en los libros está escrito, cuando la máquina está funcionando a corriente nominal, el campo de reacción de inducido es aproximadamente igual al 75% de la excitación. Por cada 100 amperios vuelta, tengo 75 amperios vuelta de reacción de inducido. Entonces, si acá estábamos con 100 amperios vuelta, cuando la máquina estaba en cortocircuito, teníamos 75 amperios vuelta de reacción de inducido. Y esos 75 se están restando de los 100. ¿Por qué? Porque están en oposición. Entonces, cuando la máquina estaba en cortocircuito, me quedaba solo estos titas resultantes, que son los que me dan la fuerza electromotriz real. Si yo duplico los amperios vuelta, crece más la fuerza electromotriz de vacío, crece más la corriente, crece más la reacción de inducido, y por ende, si yo antes tenía 100 de excitación y 75 de reacción de inducido, ahora tengo 200 de excitación y 150 de reacción de inducido. Por ende, esto llegó a duplicarse, pero ni siquiera llega a la excitación original. Vuelvo a duplicar los amperios vuelta de excitación. Los tuve en 100, los pasé a 200, ahora los paso a 400 amperios vuelta. Me vengo por acá, en la característica aquella. Llegué hasta acá más o menos. Para 400 amperios vuelta de excitación, aparecería una E sub 0 mucho más grande, que me hace circular una corriente más grande y que hace que ahora la reacción de inducido sea en el origen era 75 amperios vuelta, ahora es 4 por 75. Que estamos hablando de 300 amperios vuelta. Cuando le puse 400 de excitación, se restan 300 de reacción de inducido y recién ahí me quedan 100 resultantes. Y estoy en la condición de cuando la máquina estaba en vacío. Recién ahí se saturó la máquina. ¿Se entiende el razonamiento? La propia corriente se encarga de desmagnetizarme la máquina y hacer que no llegue a saturarse. A esa relación de que la reacción de inducido es el 75% de la excitación, recién cuando llegue a 4 veces la excitación nominal, el remanente del 25% que me deja de campo resultante, el restarle a la excitación la reacción de inducido, recién cuando estemos a 4 veces la excitación nominal, la diferencia es igual a la excitación nominal en el origen cuando la máquina está en vacío.
y recién ahí se satura la máquina. Entonces, ¿qué quiere decir? La característica es recta porque la corriente se encarga de desmagnetizarla y hacer que no se sature la curva. Y se satura y cambia su pendiente recién a partir de 4 veces la excitación nominal aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Si esto es la excitación nominal, el 4 veces está acá, fuera de la pizarra. Hipotéticamente, genéricamente lo dibujamos allí. Entonces, en cualquier libro ustedes se van a encontrar con que la característica es rectilínea. En la teoría no llegaría a serlo durante toda, si la sigo proyectando, no llegaría, no permanecería rectilínea. Pero esto es una condición de funcionamiento muy hipotética. ¿Por qué? Porque para llegar ahí necesitamos estar en 4 veces la excitación nominal. La corriente de cortocircuito sería enormemente grande y me quemaría la máquina inmediatamente. Entonces es una condición netamente teórica. ¿Se entiende? Por eso entonces ahora tenemos características de vacío, característica magnética, característica de cortocircuito. Las hemos trazado a las 3 características de potencia activa núcleo. Pero antes de cambiar de tema, vamos a hacer un par de análisis adicionales acá, en lo que tiene que ver con el fenómeno del cortocircuito y en lo que tiene que ver con las reactancias que intervienen en la máquina. Nosotros hace un tiempo atrás habíamos hablado de que en la máquina existía una reactancia síncrona y una reactancia síncrona con 2 S, que ¿cómo se llama esa reactancia con doble S? Síncrona, saturada. ¿A qué era igual la reactancia síncrona? A XY más XD. ¿A qué era igual la reactancia síncrona saturada? A XY saturada más XD. Pero a su vez, si la máquina tiene resistencia, más allá que le hemos estado despreciando, en la realidad la tiene, entonces aparece una impedancia síncrona y una impedancia síncrona saturada, que serán raíz cuadrada de XS al cuadrado más R1 al cuadrado y raíz cuadrada de XSS al cuadrado más R1 al cuadrado. En alguna parte, cuando estuvimos estudiando recálculo de los amperios vuelta, la última clase antes del receso, habíamos visto sobre el final un par de análisis sobre la característica de vacío para obtener la reactancia síncrona saturada y la reactancia síncrona no saturada. Acá, analizando las características, una vez que las tenemos trazadas, las podemos sacar muy rápidamente de las propias características. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi máquina, igual que dijimos recién, funcionando a velocidad nominal